perfección en la industria de la piratería. Producción Shark. En MP3. El pacto se rompió. Seguiste tu camino y yo seguí con el mío. La Z y la L. Dime qué te pasó. Con Checho y Maldi. No puedes olvidarme. Te domina, llamas insistentemente y quieres que yo te conteste. Pina Record. Si no te contesto, Remix, baby. si no le contesto, se desespera. Hoy les vamos a mostrar un pequeño programa hecho en MATLAB que genera una animación de partículas girando en un círculo, pero no solo giran, también su radio se expande y se contrae suavemente. La idea de este código es combinar la rotación con un efecto de pulso. Vamos a analizar cómo funciona. Así es, Miguel. Este programa se llama Partículas Rotando y se basa en el uso de funciones trigonométricas y animaciones con scatter. Vamos a desglosarlo por partes. Como podemos ver en esta parte del código, aquí definimos el radio base del círculo, cuántas partículas queremos, la velocidad de rotación y cómo va a comportarse el pulso, que el de pulse amplitude define cuánto se va a expandir y pulse speed, qué tan rápido lo va a hacer. Después calculamos los ángulos iniciales, como vamos a distribuir las partículas en un círculo, usamos linspace de 0 a 360 grados. Ese end se elimina para que no se repita el primer punto, ya que de 0 y 360 grados representan el mismo lugar. Luego se abre una ventana gráfica con figures. Se ajustan los ejes con axis para que el círculo no se deforme, que en este caso que lo podemos ver de esta parte. Y se crea el primer gráfico con scatter que será actualizado paso a paso. Ahora viene el bucle principal, que es donde ocurre toda la animación. Ese ciclo for se repite 1000 veces. Dentro de este bucle se recalcula el radio actual, que va oscilando una función de seno para darle el efecto de expansión y contracción. Después se actualizan los ángulos para hacer que las partículas giren. En este caso podemos verlo aquí, en esta parte del código. Esto garantiza que las partículas siempre estén girando hacia adelante. Con los nuevos ángulos y el nuevo radio se calculan las posiciones X y Y de las partículas, que es estas dos partes de aquí que podemos ver en el código. Y luego se actualizan las posiciones del gráfico con el comando set. Finalmente la función pause 0.01 da tiempo a que se dé el movimiento como una animación fluida, porque si la quitamos todo se va a ver muy rápido. Como pueden ver, el código tiene tres agentes principales, que es el angle, que controla la rotación, radius, que controla el tamaño pulsante del círculo, scatter y set, que actualiza la gráfica. Y gracias a eso genera una animación atractiva y fluida que podemos usarse incluso para visualizaciones científicas, como arte generativo o simulaciones. Y pues vamos a hacer una demostración del código para que vean cómo funciona. Le damos correr y vemos cómo las partículas están girando siempre hacia adelante, incrementando su radio y disminuyendo al mismo tiempo. Eso sería todo y muchas gracias por su atención. Bueno, vamos a empezar con la explicación. Primero tenemos que crear una función. Una función tiene que tener un nombre, vamos a ponerle el nombre del archivo que se llama reescribir. Lo ponemos con llaves y ya, le damos a enter. Aquí vamos a tener valores que vamos a poner aquí, vamos a definir la base del radio, el círculo, cuántas partículas vamos a crear, la velocidad de rotación y cómo se va a comportar el pulso. Vamos a agregar, no sé, un valor que se llama pulse amplitude, que define cuánto se va a expandir, y un pulse speed, que tan rápido lo va a hacer. Entonces vamos a empezar a escribirlo. Va a ser base, guión bajo, radius, es igual a 100, como el número de partículas va a ser igual a 20, la velocidad vamos a ponerla a 0.2 para que esté más fácil, para que no esté tan rápido, claro. Aquí vamos a agregar esto, que es cuántas veces se va a ejecutar.
Suena mucho, pero no es mucho. Básicamente son como 5 segundos, yo creo. Y vamos a empezar con lo que les había mencionado, que es el pulse amplitud. Pulse amplitud. Le vamos a dar un valor de 10 para que sea como su amplitud máxima. Y aquí vamos a agregar un pulse speed, que eso nos va a dar la velocidad de más o menos cómo se hace la pulsación, o sea, qué rápido se hace grande y chiquito. Son dos velocidades diferentes que vamos a utilizar. Aquí vamos a ponerlo así para que no se note tanto. Una vez aplicado eso, podemos continuar con los ángulos, que después de calcular los ángulos iniciales podemos ver cómo vamos a distribuir las partículas en un círculo. Usamos line space de 0 a 360 grados, que más o menos en una codificación sería así: angle igual line space, dijimos de 0 a 360 grados, ¿verdad? Y esto tenemos que ponerle el número de partículas. ¿Por qué? Porque si no, ¿qué es lo que vamos a hacer con line space, verdad? Y le agregamos un 1, porque siempre tiene que tener 1. Además, si no, podemos tener un error. Lo agregamos el angles end, que el end se elimina para que no se repita el primer punto, ya que el de 0 y 360 grados representa el mismo lugar. Entonces, después de agregar el end, le damos un igual, 2 puntos y punto y coma. Después ya tenemos esa primera función que nos da toda esta información. Continuando, vamos a agregar la parte de figura. ¿Por qué figura? Esta figura mira, con el simple hecho de escribir axis, más o menos tienen una idea que nos da más o menos como la figura que vamos a hacer al momento de expandir la amplitud. Entonces, que tenga como una forma. Entonces, si manipulamos el axis, vamos a tener una forma ya hecha. Y eso nos va a ayudar a tener un control de lo que estamos haciendo. Y aquí ponemos la base radios. Y eso nos va a ayudar bastante a tener la forma que nosotros queramos. Entonces, continuando, vamos a agregar esta base para que se vaya para adelante. Y otra vez base radios menos 30. Base radios más 30. Esto nos ayuda para que tenga un control más o menos la figura que estamos haciendo y no tenga ningún problema. Esto se investigó, el hold on, para que cada vez que lo haga esté esperando, más o menos. Y aquí es donde empezamos a tener, para explicarlo de una manera más detallada, agregamos una figura, se ajustan los ejes axis para que el círculo no se deforme y se cree el primer gráfico con scatter, que será actualizado paso a paso con el bucle. Entonces, ya una vez creado esa parte, vamos a agregar lo de h partículas. Déjalo escribo y se los explico de una manera detallada. Agregamos h particles es igual a scatter. Aquí es donde les mencionaba del scatter. Ahorita les explico más o menos por qué y cómo funciona. Aquí nos piden variables, ya ven abajo, x, y, z. Entonces es 0, 0, 60, coma, field. Vamos a explicar ahora sí por qué. Bueno, esto se hace básicamente un bucle principal que no se deforme y que se cree un gráfico con el scatter, que es básicamente esto. Esto nos va a dar como un control más de fondo. Vamos a continuar con el for para poder hacer un bucle y así repetirlo las veces que sea necesario. Aquí el bucle va a ser una t, que va a ser igual a 1. 2 puntos, steps.
radius es igual a base radius más pulse amplitud. La amplitud es la que vamos a hacer y la multiplicamos por sin. Esa es una fórmula que se hace y que tiene integrado el MATLAB y poder hacer algún tipo de operaciones dentro de ella. Entonces ya aquí tenemos una fórmula y vamos a continuar. Continuando con el radio, agregamos el angle. Esto también es una función que le vamos a inicializar con angles. Lo escribimos, más la velocidad es importante. Y más o menos a dónde o cuánto va a girar, que va a ser 360 grados. Toda esa información es necesaria para crear nuestro valor angles. Y importante, vamos a tener que agregar un valor X y Y. Más o menos el bucle principal es donde ocurre toda la animación. Esto, el ciclo for se repite 1000 veces, que nosotros le inicializamos hasta arriba en steps, como pueden recordar. Dentro de este bucle se calcula el radio actual, que va oscilando con una función seno para dar el efecto de expansión y contracción. Esto nos va a dar un efecto de animación que se va aumentando y se va disminuyendo. Y ese es el efecto pulso que nosotros mencionamos anteriormente. De ahí, como les dije, que vamos a agregar un valor X, que es el que garantiza que las partículas siempre estén girando hacia adelante. Con los nuevos ángulos y el nuevo radio se calculan posiciones X y Y de las partículas. Entonces vamos a agregarlo. Vamos a agregar el X primero, que va a ser igual a radius, que vamos a multiplicarlo por cos. Recuerden que tiene que estar dentro de paréntesis para poder inicializarlo bien y que no tenga ningún error. Ahora con Y lo mismo, radius por, pero no va a ser por cos, va a ser por sin. Y la variable que va a estar adentro va a ser la misma. Entonces, nada más un detallito, que tienen que finalizar todo con punto y coma, si no va a tener múltiples errores. Y ahora sí, empezamos con el set. ¿Qué es el set? Es el que actualiza las posiciones del gráfico. Entonces, al momento de ejecutar este problema, o este código, perdón, se va a setear una nueva posición dentro de las partículas. Entonces las partículas o las agentes van a estar en diferentes posiciones y se va a estar guardando sin ningún problema. Entonces vamos a agregar el set. El set se agrega el set con paréntesis y con hparticles. Y ahorita les explico qué es esta parte. Data. Salimos. X. Aquí estamos dando referencia a la X y a la Y. Y ahora sí. Ponemos Y. Ya están dando referencia entre ellas dos. Ahora sí, el pause. Que esto nos va a dar una pausa entre cada movimiento que hagan las partículas para poder finalizar esta parte. Vamos a darle final y final para la última parte. Y como pueden ver aquí, al momento de ejecutarlo, las partículas están haciendo lo suyo. Están girando siempre hacia un lugar y está haciendo ese efecto de pulsaciones. Aquí ya acabó. Como les había dicho al principio, 1000 parecen muchas, pero no, parecen como 5 o 7 segundos. Entonces, vamos a ejecutarlo de nuevo para que lo vean. Otra vez, las partículas están haciendo el efecto de pulsación mientras están rotando al mismo eje. Entonces, eso es lo que queremos generar y lo logramos con esta explicación a detalle. Esto es el final. Ya terminó la animación. Ya aprendimos cómo ejecutarlo y nos dio un resultado positivo. Muchas gracias por ver el video y espero que les haya servido de ayuda.